nos ha hecho libres. Amén. Hay un concepto bíblico que se llama redención, que se refiere a ese pago de la libertad de un esclavo. Y aunque a veces nos parezca difícil de considerar o de aceptar, sin Cristo éramos esclavos del pecado. Estábamos propensos a errar, siendo buenas personas, siendo gente honesta, pero errando en cuanto al propósito de Dios, en cuanto a la voluntad de Dios para nuestra vida. Y Cristo nos hizo libres. Cristo, por el precio que pagó en la cruz, nos ha dado libertad. Y hoy podemos decirle no al pecado, ¿sí? A todo lo que ofende a Dios, a todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Así que en esa victoria nos tenemos que mantener. ¿Amén? No es sencillo. Pareciera que cuando uno lo dice, tiene toda la convicción de que es algo que va a superar siempre, pero no, en muchas ocasiones, hermano, tenemos que reconocer que nos equivocamos, erramos, ¿sí? Erramos al blanco, cual es, según la Biblia, pecar delante de Dios. Y entonces tenemos siempre en Cristo un abogado en quien encontramos el pago de nuestra deuda, ¿sí? Ahí en la cruz Él pagó por nuestro pecado. Así que vamos a recordar hoy justamente el sacrificio de Cristo a través de la Santa Cena. Y es un tiempo, hermano, que espero que pueda disfrutar en el Señor. No es una ceremonia más, es algo que el Señor Jesús tenía en su corazón de una forma tan profunda que le dijo a sus discípulos que había esperado ese día. Entonces entiendo yo que cada vez que celebramos la cena del Señor, Él, ¿qué cree? Está esperando ese momento en que nosotros recordemos lo que Él hizo en la cruz. ¿Amén? A tal punto, hermano, que un día nos va a venir a buscar para que todos juntos podamos celebrar juntos a Él. Amén. Vamos a ir esta tarde a la palabra del Señor. Y le invito a que abra su Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 33. Vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 12 y versículo 13. Si lo encontramos, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y dice así: Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Amén. Invito a que oremos. Señor, gracias te damos por este día tan hermoso que tú nos concedes, Señor. Un día en el que no hace ni frío ni calor, está agradable. Pero sobre todo, Señor, porque es un día que tú nos pediste que apartáramos, santificáramos para ti, Señor. No es nuestro estudio, Señor. Por eso, cada vez que en obediencia respondemos a esa tu voluntad, Señor, estamos agradando tu corazón, Señor, porque todavía sigue vigente ese pedido que desde el inicio tú estás haciéndonos, Señor, como hijos tuyos. Gracias, Señor. Hemos consagrado este día, nos hemos reunido en este lugar como iglesia, Señor, agradecidos por este edificio que ya tiene mucho tiempo, Señor, en el cual tú has obrado con poder sobre muchas generaciones, Señor. Sin embargo, la iglesia somos cada uno de nosotros. Y estemos aquí o nos reunamos en otro lugar, seguimos siendo iglesia. Y es allí donde se percibe y se vive la libertad con la que adoramos recién tu bendito y santo nombre.
Señor, gracias por este día en el que vamos a recordar el sacrificio en la cruz. Gracias, Señor. Proclamamos tu muerte, no como como algo doloroso, como algo que nos lleve a sentir tristeza, sino que nos lleva a sentir el gozo de haber sido, Señor, tenido tan presente en tu corazón, de haber hecho ese sacrificio tan grande en favor de nuestras vidas, dándonos así el valor y la posibilidad de tener reconciliación con nuestro Dios Creador, de manera tal que podamos, Señor, ser hombres y mujeres que podamos ser completos, con una identidad definida, Señor, con un propósito que tú has preparado para cada una de nuestras vidas, Señor. Eso nos cambia la manera de pensar, la manera de conducirnos en la vida. Por eso te agradecemos, Señor. En este día hemos dado lectura a tu palabra. Seas tú, Señor, ungiendo cada uno de mis pensamientos, mis palabras, para que sean, Señor, los que nazcan en tu corazón, para transmitir este mensaje conforme a tu propósito, Señor, confiando en que tu palabra no volverá a ti vacía. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leí acerca de un caso policial que ocurrió en Inglaterra hace muchos años. En febrero del año 93 había una mamá llamada Denise junto a su hijito James, ¿sí? Estaban ahí en un shopping. Ella lo tenía tomado de su mano, no llegaba a 3 años, tenía solamente 2 años ese niño, y la mamá lo tenía de la mano, pero en un momento estaba comprando algo y se distrajo por un segundo con el vendedor y soltó la mano de ese niño, y fue así, hermano, que ese niño desapareció. Luego comprobaron las autoridades con las cámaras que ya habían en ese año, que no eran muy nítidas, pero vieron que a ese niño se lo llevaron otros 2 niños de 10 años. Lo llevaron a un descampado, lo torturaron, abusaron de él hasta matarlo. Fue algo que conmovió a todo el Reino Unido, ¿sí? Y a todo el mundo. Fue una noticia. Yo me recuerdo, estaba estudiando y pasaban la foto de esos chicos y uno no podía creer por qué hicieron. Y el forense que analizó el cuerpo de ese chiquito dice que tenía 42 heridas y no podía determinar cuál había sido la que le dio muerte, porque eran tantas y fuertes. Entonces estos chicos, hermanos, fueron juzgados como adultos, ¿sí? No había antecedentes, tenían 10 años. Fueron juzgados como adultos y condenados a prisión. Pero en junio del 2001, hermanos, antes de que estos 2 niños cumplieran 19 años, porque las autoridades afirmaban que se habían reformado, habían cambiado su forma, ¿sí? Se habían arrepentido, etcétera, etcétera, los liberaron. Pero lo hicieron con otra identidad. Hicieron toda una historia clínica, toda una identidad diferente. No pudieron ubicarlo en ningún otro país, nadie lo quería recibir, los quería recibir. Así que en alguna población de Inglaterra fueron a parar esos chicos con el requisito de que tenían que volver cada tanto hacia darse a conocer o presentarse ante las autoridades, y no podían acercarse a la ciudad donde vivía la familia de este niño. La sociedad estaba muy dividida, especialmente la mayoría pensaba que no eran dignos de una nueva oportunidad, que tenían que pudrirse en la cárcel. Fue todo un caso, y aún las autoridades con un alto costo los dejaron libres, con una otra identidad. Le prohibieron a la prensa que revelaran esa nueva identidad y que revelaran dónde vivían. Y
Bueno, lo que sí se sabe es que uno de ellos volvió a delinquir y sigue preso. ¿Sí? ¿Por qué les cuento esto, hermano? Porque es algo extremo que hoy está ocurriendo en nuestro país, donde, por supuesto, hombres y mujeres de edad adulta cometen crímenes, pero también niños, ¿sí? Y que tienen cierta impunidad o cierta protección por las leyes. Allá, hermanos, hicieron esto. ¿Por qué les traigo este ejemplo? Porque cuando alguien comete un error, si ese error a nuestro criterio es un error no muy grande, es como que no nos cuesta darle a esa persona una segunda oportunidad. ¿Sí o no? Bueno, copió en un examen, hizo algo mal en el colegio. Bueno, le podemos dar una segunda oportunidad, pero cuando según nuestro criterio, hermano, ese error, esa equivocación, ese delito, esa ofensa es muy grave, es difícil darle una segunda oportunidad o pensar que se merece una nueva oportunidad, ¿sí o no? Entonces, hermano, cuando vamos a la palabra de Dios y vemos tantos casos, vamos a ver hoy, en el día de hoy, el caso del rey Manasés. Pero hay un montón de casos en la Biblia donde, a pesar de errores graves, por ejemplo Moisés, ¿qué hizo Moisés? Mató a un hombre y huyó, ¿sí? Algunos historiadores dicen que Moisés era un general del faraón y que había sido enviado a Etiopía en una batalla, había ganado la batalla y por eso tenía una mujer de esa nacionalidad y que estaba ganando, estaba eclipsando, por así decir, al faraón. Entonces el faraón urdió una conspiración para que Moisés hiciera lo que hizo. No sabemos si es así. Lo que sí sabemos es que la Biblia dice que él mató a un hombre y huyó. Sin embargo, ¿Dios le dio una nueva oportunidad o no? Porque él nació, hermano, de una forma natural, pero tuvo una crianza como un milagro, ¿sí? Porque en una época en donde todos los chicos hebreos había una orden del faraón que tenían que morir, él no solamente murió, sino que fue criado por la hija del faraón. Tenemos el caso en el Nuevo Testamento, hay muchos casos, pero tenemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Dice que respiraba amenazas y muerte. No era que los trataba, digamos, bueno, los trataba mal verbalmente simplemente. No, los maltrataba físicamente a los creyentes. Sin embargo, ¿qué pasó con el Señor? ¿Tuvo una nueva oportunidad o no? Fue llamado, hermano, como apóstol a los gentiles, es nuestro apóstol, ¿sí? Entonces, ¿será posible, hermano, que alguien que cometa errores graves o no tan graves, porque según nuestro criterio lo dividimos en muy graves y medianamente graves y no tan graves, pero delante de Dios siguen siendo, no son errores, ¿qué son? Pecado, ¿sí? Amén. Entonces, un pecado es un pecado. Amén. ¿Será posible que si alguno de nosotros, los que estamos aquí, o personas que todavía no conocen al Señor, por más duro que sea su corazón, por más violencia y maldad que hay en su corazón, puede tener un cambio? ¿Qué cree usted? ¿Puede cambiar? ¿Se merecerá una nueva oportunidad? Mientras no nos pase nada a nosotros, no es difícil, ¿sí? Hace unos años atrás, a mi madre la llamaron y le dijeron que me habían secuestrado a mí. Y hay alguien que se hizo pasar por mí. Ella escuchaba mi voz que le pedía, por favor, haz lo que te digan porque si no, me van a matar.
Mi mamá se descompuso tanto que le dio una ACV. ¿Y qué creen ustedes, hermano? Cuando yo pienso en esa situación, o pensaba en esa situación, si lo estuviera al frente, porque me lo hagan a mí, bueno, pero a mi madre, una mujer grande, nos cuesta, hermano. Ahora, cuando somos nosotros los que cometemos errores grandes, ¿qué pasa ahí? Porque Dios, hermano, nos mide de otra manera, ¿sí? Entonces la pregunta queda ahí, ¿será posible cambiar? Y vamos a volver ahora a la historia de Manasés. Manasés, hermano, era hijo del rey Ezequías, rey de Judá, el rey del sur. Ezequías, hermano, le dicen algunos el segundo David, porque fue un hombre que restableció el culto a Dios, la adoración, un hombre que trajo con las reformas que hizo en la nación de Judá, trajo un avivamiento en el pueblo. Derribó los altares, los lugares altos, los altares a Baal, etcétera, etcétera. Y Manasés, dice ahí, vamos al versículo 1 del capítulo 33, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Fue el rey que más años estuvo como rey de Judá. 55 años, mucho tiempo. 12 años, poca edad. Ahí empezó a ser rey. Podríamos decir, bueno, leyendo el versículo 1, si le duró tanto es porque Dios lo respaldó, fue un buen rey. Sin embargo, hermano, no fue así. Manasés significa el nombre, el que hace olvidar. Y parece que hizo honor a su nombre porque hizo olvidar al pueblo, a la nación de Judá, todo lo bueno que había hecho su padre Ezequías. Gloria a Dios. Parece que él nació unos pocos años después. ¿Se acuerdan que Ezequiel iba a morir y Dios le dio 15 años más de vida? Bueno, en ese interín nació Manasés. Entonces, versículo 2 dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. O sea, hizo lo que hacían las naciones que ocupaban la tierra que Dios le había prometido a Abraham. La maldad. ¿Cuál era esa maldad? Versículo 3 y versículo 4 y 5 lo dicen, ¿no? Pero vamos al versículo 3. Dice, porque él reedificó los lugares santos. Los lugares santos eran santuarios, hermano, donde ubicado obviamente en un lugar prominente, una montaña, donde había un altar donde se ofrecía el sacrificio. Había muchas veces algo así como una columna hecha de piedra o una madera, algo que contenía la figura del Dios a que se adoraba. Y dice ahí, y levantó los altares a los Baales. Baal significa Señor. Era para los caldeos, para los fenicios, el Dios más grande, más importante, porque era el Dios de la fertilidad, que según ellos, si le ofrecían sacrificio, le darían la mejor cosecha y le daría, multiplicaría la descendencia. Y dice que hizo imágenes de Acera. Acera era la esposa, la diosa de la fertilidad, la esposa de Baal, por así decir, ¿no? Y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. El ejército de los cielos, el sol, la luna, o sea, astrología. Versículo 4 dice, edificó también altares en la casa de Jehová, en el templo. Levantó altares, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Jerusalén, Sión, hermano, es el lugar de adoración por excelencia del pueblo de Israel. Era de Dios, confrontó a Dios, ¿sí? Con la actitud que tuvo. No solamente eso, sino que adentro del templo, hermano, puso una imagen de acera. Versículo 5, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, en los atrios de la casa de Jehová. También ahí, altar al sol, altar a la luna. Y dice,
Y lo peor, versículo 6, pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Gloria a Dios. Y además observaba los tiempos, miraba agüeros, era dado a las adivinaciones, consultaba divinos, encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Hermano, lo peor, consultaba a los adivinos, a los hechiceros, pero pasaba a los hijos por fuego. Hermano, dicen que había un dios llamado Moloch que le entregaba a los hijos, entonces los pasaban por fuego, algunos los pasaban por fuego en un altar y bueno, tenían algunas quemaduras, pobres niños inocentes. Pero hay veces que dice que la imagen de Moloch, que era de metal, la calentaban al rojo vivo y le dejaban al niño ahí. Entonces, hermano, versículo 7, además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa, en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Acá estoy yo. Amén. Esto me pertenece. Amén. Y entonces, hermanos, vemos que este hombre se equivocó mal. Dice el versículo 8: nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Él les dijo: ustedes no van a salir de esta tierra, nadie los va a sacar a menos que no me obedezcan. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban desobedeciendo, los estaba preparando. Porque luego, hermanos, pasarían 70 años de cautividad en Babilonia. ¿Sí? Y el versículo 9 dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea que era un desastre. Como rey, hermano, un desastre. Lo peor hizo. No solamente como hombre de Dios, sino como rey. Así que todo el pueblo tenía ese ejemplo, tenía esa influencia. Versículo 10: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas no escucharon. Aún a pesar de esto, Dios seguía hablando proféticamente. Amén. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillo a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Gloria a Dios. Tuvo consecuencias, ¿sí? Dios quitó su mano de él. Vinieron los asirios, que eran los que en esa época tenían la mayor presión política, religiosa. Ellos imponían esos dioses. Y también en lo económico, por supuesto. Así que él, hermanos, fue humillado como rey. Fue atado en cadena y llevado caminando hacia Babilonia, a la vista de todos. Eso fue el costo por apartarse tan fuertemente de Dios. No era que no había tenido buen ejemplo, había tenido un excelente ejemplo de parte de su padre. Entonces, hermanos, este es un hombre que podemos decir es un desastre. ¿Cómo va a poner al niño alrededor del fuego? ¿Cómo va a levantar altares? ¿Cómo va a meter, a profanar el templo santo de Dios? Eso es perturbador. ¿Cómo es posible? Era un desastre, hermanos. Y a pesar de ser un desastre, dice la Biblia, ahí en los versículos que leímos, que cuando fue puesto en angustia, oró a Jehová, se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró en Jerusalén. Volvió a Jerusalén a ser rey. ¿Por qué, hermanos, este hombre que probablemente, si lo hubiéramos conocido, diríamos, no se merece una segunda oportunidad? Es muy grave lo que ha cometido. Ha profanado el templo de Dios. Ha desviado, no es que ha afectado su vida, la de su esposa, la de sus hijos. Ha afectado toda una nación. Amén. Que debía adorar a Dios.
no se merecería una segunda oportunidad, que Dios se lo lleve, que venga otro, como hizo con Saúl. Sin embargo, hermanos, a pesar de que no calificaba para tener una segunda oportunidad para nosotros, seguramente, hermano, tenemos que ser sinceros. Nosotros conocemos la historia, sabemos cómo termina, pero si la leyéramos en frío, así diríamos, este es como el que yo pensaba del que llamó a mi mamá. Y hace un mes atrás lo volvieron a llamar otro, ¿sí? Dije que me llamó y yo le dije lo que tenía que hacer, si no, le hubieran robado. Que tener cuidado con los adultos, ¿sí? Los abuelos, hay que cuidarlos. ¿Ven? Hay que cuidarlos. Bueno, ¿qué necesitaba Manasés, hermano? No necesitaba ser zamarreado, necesitaba una transformación. Era muy grave como líder del pueblo de Dios lo que había hecho. Entonces, ¿qué hace Dios? Le permite tener problemas, dificultades, verse humillado. Y ahí, hermano, pudo él ser restaurado, porque vemos que termina de una manera diferente. Amén. ¿Por qué Dios le dio una segunda oportunidad? ¿Por qué Dios lo volvió a Jerusalén? ¿Por qué Dios le dio esa segunda oportunidad? Por algo sencillo. Porque Manasés se arrepintió. Amén. Se arrepintió. Entonces, leemos los últimos versículos. Versículo 14. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército contra todas las ciudades fortificadas, en todas las ciudades fortificadas de Judá. Estaba cuidando del ataque externo. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificio de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá a que sirviesen a Jehová, el Dios de Israel. Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que el pueblo siguió en lo mismo. Siguió con los lugares altos, decían que le ofrecían sacrificio a Dios, ¿no? Pero no escarmentó tampoco el pueblo, y finalmente, después de algunos años, fueron llevados cautivos a Babilonia. El pueblo nunca regresó verdaderamente a Dios. Ahora, hermanos, vamos a verle la aplicación a nuestras vidas, ¿sí? Cuando hablamos de altar, es un lugar donde se rendía adoración a Dios. Amén. Era un lugar físico, un montículo de piedra, algo elaborado donde se ofrecía un sacrificio a Dios, una ofrenda a Dios, un lugar de encuentro con Dios. En esa época el altar estaba en el templo, ¿sí? Había ahí en el templo de Jerusalén un lugar donde el pueblo podía comunicarse, buscar a Dios, pedirle perdón por sus pecados, presentando un sacrificio. Y por supuesto que hoy, hermanos, no hacemos más esto, no hacen falta más altares hechos por nuestras manos, porque ¿dónde habita el Señor? ¿Dónde está el altar? Nuestro corazón es un altar. Amén. Amén. Manasés buscó otros objetos de adoración aparte de Dios. Parecía ser que no confiaba totalmente en que Dios pudiera traerle una buena cosecha, no confiaba que Dios pudiera traerle fertilidad, no confiaba que Dios pudiera guiarle a tener victoria sobre los enemigos, etcétera, etcétera. Entonces empezó a buscar y a levantar otros altares. En esa época físicamente, ¿verdad? Un altar a cera, un altar a Baal, un altar a los astros, y buscaba el consejo en los adivinos, en los hechiceros. Consagraba los hijos, en lugar de consagárselo a Dios, a Moloch. Y hermano, usted y yo por naturaleza somos adoradores. Dios nos creó para adorar. Amén. Lo vamos a hacer por la eternidad. Amén. Y cuando leemos la historia como de la de Manasés, decimos, bueno,
es probable que yo me pueda equivocar, pero estas cosas que hizo él no las puedo hacer nunca. Yo no las voy a cometer nunca porque yo no tengo ningún altar, no tengo ninguna imagen, no tengo nada que esté adorando, ¿sí? Como el concepto que tenemos de adoración. Ahora el tema es qué pasa en nuestro corazón, hermano. Donde está el altar de adoración de nuestro Dios. Amén. En ocasiones, hermanos, podemos sí tener actitudes como la de Manasés y levantar otros altares. Porque tal vez no confiamos que la felicidad plena va a estar, nos la va a dar Dios. ¿Por qué no? Porque se demora mucho, porque hay que tener paciencia, hay que ser probado. Y hay veces, hermanos, que levantamos altares porque al desconfiar en que Dios nos puede dar lo que anhelamos, empezamos a buscar en otro. Y cada vez que nuestro corazón se convence de que algo o alguien puede, hermano, satisfacer lo que solamente Dios puede satisfacer, eso es un ídolo. Amén. 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 Entonces, por supuesto que Dios quiere nuestra felicidad, nuestro bienestar, que fructifiquemos, todo eso, hermano, pero Él es la fuente, Él es el objeto, en Él tenemos que confiar. Nos habló el jueves acerca de la confianza, de la fe en Él. Amén. Entonces hay diferentes formas. Si hablamos de ídolos de esta época, hermano, son muchos, pero vamos a calificarlos en tres para que tengamos una idea. En tres grupos, podríamos decir. Ídolos de identidad. Dios, hermano, nos creó y es bueno buscar identificarnos en algo, en alguien, ¿sí? Es natural. Dios nos creó para que nos identificáramos en Él, porque Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Mientras el hombre y la mujer se identificaron con Dios, estuvieron en obediencia a Él, le escucharon, tuvieron una comunión plena. Amén. Pero cuando entró el pecado, hermano, esa identidad que ellos sabían quiénes eran, para qué estaban, de dónde venían, hacia dónde iban, porque Dios le había afirmado esa identidad. Cuando entra el pecado, hermano, todo eso se distorsiona. Y entonces empezó la confusión en cuanto a la identidad, que dura hasta el día de hoy. El ser humano sin Dios no sabe quién es. Amén. Y busca la identidad en cuestiones que puede ofrecer el mundo, ¿sí? En un título, en una posición, en una reputación. Fundamentalmente, cuando hablamos de identidad es cuando atamos nuestra identidad a lo que los demás puedan pensar de nosotros, a lo que los demás puedan decir de nosotros, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros entramos en este tipo de pensamiento, está levantándose un altar, un ídolo en nuestro corazón. Aquello que solamente en Dios lo debemos encontrar, nuestra identidad, quiénes somos, para qué hemos sido llamados, qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Si no lo buscamos en Él, vamos a confundirnos y vamos a levantar un altar que nos va a provocar problemas. Amén. El otro ídolo, o el otro grupo de ídolos que podemos decir, es el del placer y de la comodidad. El deseo de sentirnos bien, de estar cómodos, hermano, es natural, porque Dios nos creó para que gozáramos, para que tuviéramos placer. ¿Por qué nos puso la lengua, hermano? No solamente para hablar, pero ¿con qué percibimos los sabores tan ricos que hay en la creación? Los sonidos tan bellos, ¿sí? Hay veces, hermanos, que en la punta tengo muchas posibilidades de escuchar diferentes trinares, ¿sí? De pájaros. Hay unos que son comunes en todos lados, pero hay unos, hermanos, hay veces, hermanos, que hay unos cantos tan preciosos. ¿Cómo Dios nos hizo para disfrutar? Amén. Entonces, pero cuando mi deseo de complacer, de tener placer, de estar cómodo, me lleva a desobedecer a Dios, hermano,
me lleva a dejar de hacer lo que tengo que hacer, eso se ha convertido en un ídolo en nuestro corazón. Amén. Entonces, un ejemplo, bueno, exagerado, imagínense, no, hoy está lindo para dormir, no voy a la reunión porque Dios me ha hecho porque que descanse el domingo, tengo que tener placer. Total, después veo la predicación, que cante, después escucho un cassette, un cassette. ¿Qué digo? Un MP3, no sé. Spotify. Entonces, eso, hermano, es un ídolo. No, cuando yo estoy haciendo, dejando de hacer lo que tengo que hacer, o que estoy para buscar mi comodidad, estoy desobedeciendo a Dios, eso se está transformando en un ídolo. Porque ese placer, ese gozo, ¿en quién lo debemos encontrar? Todo lo que reemplace a Jesús. Recién hablamos de la identidad, ahora hablamos, ¿qué es lo que nos da placer? Oh, sí, pero la reunión. Están los partidos, están ahí algún recital, está el campo, hay un montón de cosas que son más agradables. ¿Qué le parece? Nunca hemos pensado así, ¿no es cierto? No, que Dios, si a Dios lo puedo buscar todos los días. Cuidado, hermano, no vaya a ser que se levante un ídolo en nuestro corazón. El otro grupo de ídolos son los ídolos del poder. Cuando Dios nos creó, hermano, y Dios creó al hombre, lo puso y le dio autoridad y dominio. Y eso sigue innato en el ser humano. Entonces hay una búsqueda de manejar situaciones, ¿no? Queremos controlar todo. El esposo quiere controlar a la esposa. Se ríen, porque se ríen, yo no dije nada. El esposo y sabe cuando le conviene se pone reserva, cuando le conviene se ajusta. Cuidado, hermano. O la esposa que quiere controlar al esposo, o los padres que quieren controlar a los hijos, o los hijos que quieren manipular a los padres. ¿Cri, cri? Había una hermana allá que predicaba que decía pi, 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 pi. Me quedó el pi, pi, pi. Entonces, hermanos, el deseo de controlar a otras personas, de controlar las circunstancias, puede ser un ídolo. ¿Sí? No vamos a dar tantos ejemplos, pero a usted le queda ese concepto. De ahí se desparraman infinidades, porque va a depender de cada uno de nuestros corazones, de la predisposición de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podríamos identificar a un ídolo? Porque no se trata ni de Baal, ni de Acera, ni de Moloch, ni del sol, ni de la luna, ni de las estrellas, ni de adivinos, ni de hechiceros. Entonces, ¿no calificamos? Yo no entro en esta historia. Sí, porque ahí está lo mismo. Cuando no confío en Dios, cuando busco algo que Dios me ofrece, lo busco fuera de Dios, eso es un ídolo, eso es idolatría, algo que reemplaza a Dios. Entonces, ¿cómo puedo identificar un ídolo en mi corazón? Si estoy dispuesto a pecar para obtener lo que deseo, es un ídolo. Y si peco cuando no tengo lo que deseo, es un ídolo. Ah, no, porque yo le pedí a Dios que Señor no me lo quiso dar, bueno, ahora yo le voy a buscar lo mismo como yo quiera. Le pedí una novia, le pedí un novio, le pedí un marido, le pedí un hijo, lo que sea. Entonces, hay tanto por trabajar, hermano, ¿no? No tenemos mucho tiempo para un estudio bíblico, nada, pero hay que meditar. ¿Habrá algo en nuestro corazón? Cuando se levanta un ídolo en un corazón, es un corazón dividido, un corazón que está ahí, dividido en el sentido de que está el Espíritu Santo, queremos hacer su voluntad, pero también hay cuestiones que gobiernan fuertemente nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Pero vimos que Manasés pudo cambiar.
Mire que Manasés estaba en la época de la ley, no estaba en la época de la gracia, pero vemos que hubo un cambio en él. Amén. ¿Podremos nosotros tener ese cambio? ¿Qué le parece? Amén. ¿Y qué es lo que necesitamos? Señor. Arrepentimiento. Hay que arrepentirse. Arrepentimiento es alejarse del pecado. Mire, le voy a decir algo para que usted se le acomode en los pensamientos por ahí. El arrepentimiento y la fe son diferentes, pero van siempre juntos. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es alejarse del pecado, darle la espalda al pecado. Y la fe es dirigirme a ¿dónde? A Dios, en confianza en Él. Digo, no voy a hacer para satisfacer mi identidad, para el placer, la comodidad, para mi deseo de controlar las cosas. En lugar de pecar, le voy a dar la espalda al pecado y voy a caminar en la dirección de Dios. Si Él me dice que esto tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Si Él me dice que esto no lo tengo que hacer, no lo voy a hacer porque confío que Él quiere lo mejor para mi vida. Eso es fe, creerle a Dios, tener confianza en Dios. Entonces van siempre juntos. Y lo vemos en la vida, las cosas que... Fíjense que cuando él oró y se humilló delante de la presencia del Señor, al final del versículo 13 dice, entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Vos sos el que manda, vos sos el que me podés llenar, el que me puede satisfacer, el que me puede dar la verdadera identidad, el que me puede ordenar, el que me puede dar la paz, el gozo, la satisfacción, la plenitud que nadie me puede dar, solamente vos. Eso estaba reconociendo él. Amén. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento hay dos verbos que se usan para la palabra, yo se lo digo para que se anota, por ahí tenga un poco más completo. Sub, con H entre medio de la S y la U. Sub, B corta, ¿no? Sub. Es que se puede traducir como girar, volver, cambiar. ¿Se entiende, no? Algunos traducen arrepentimiento como un giro 180 grados. Vos iba caminando para allá, ahora giro en la dirección opuesta. Por eso arrepentimiento y fe. Me arrepiento, le doy la espalda al pecado, pero ahora voy en dirección hacia la voluntad de Dios porque creo que es lo mejor para mi vida. ¿Amén? Entonces, sub es girar, volver, cambiar. Y después está el otro, es Naam. Se lo digo esto porque ya voy a ver por qué. Naam, con H entre medio de las dos A. Naam, que significa suspirar, lamentarse, compadecerse, consolar, arrepentirse, ¿sí? En algunos versículos dice la Biblia, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y en otro versículo dice, pero dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Se arrepiente o no se arrepiente? No. Pero ese arrepentimiento es el dolor que sintió, no el cambio de opinión, sino el dolor que le hizo sentir el pecado del hombre. ¿Amén? Por eso se lo nombra. Y en el Nuevo Testamento tenemos el sustantivo para arrepentimiento que es metanoia y el verbo que es metanoeo, ¿sí? Que habla de un cambio de mentalidad, un cambio de manera de pensar. Eso es lo que Jesús predicó de entrada. Arrepentidos y convertidos. La conversión es eso. Arrepentimiento y la fe. Esa es la conversión. Dar un giro y caminar en dirección a Dios, confiando que Él me va a dar la plenitud, que Él me va a dar la vida que yo necesito transitar para vivir una vida en felicidad. En medio de circunstancias adversas, en medio de enfermedad, de crisis, lo que sea, pero yo soy feliz, porque cuando tengo a Cristo no me falta nada. Cantamos por ahí, ¿no? No me falta nada si te tengo a ti. Entonces, hermanos, pero el tema es que el arrepentimiento es algo continuo en la vida del cristiano, hermano. No es, yo me arrepentí cuando vine, era un desastre, era un Manasés al cuadrado, ¿sí? No, era un desastre, pero ahora yo me arrepentí, ¿hace cuánto? Hace como 10 años, y de ahí no me arrepentí más. No, hermano.
Porque tanto en tanto, hermano, luchamos con la carne y se levantan ídolos. La carne, hermano, es débil. La carne quiere buscar, no en Dios, sino en lo que me ofrece el mundo, aquello que Dios me ofrece gratuitamente, que en el mundo lo tengo que pagar, que en el mundo me llevará tiempo y demás. El Señor me lo ofrece, porque Él es un Dios generoso, un Dios de amor. Amén. Amén. Entonces, pero claro, hablar de arrepentimiento en una sociedad donde se habla del éxito, donde se habla de la superación personal, de que tenemos que elevar la autoestima, hermano, el arrepentimiento tiene como no, para personas débiles, para personas que les falta algo, ¿sí? Pero hermano, el arrepentimiento es bíblico, una herramienta que Dios usa para transformar nuestras vidas, para que podamos parecernos a Cristo. Amén. Tenemos que arrepentirnos, hermano. Cuando se levanta un ídolo en nuestro corazón que nos lleva a pecar, porque dijimos que lo que nos lleva a pecar para obtener algo es un ídolo. Entonces, hermanos, como adoradores por naturaleza, debemos decidirnos a adorar a Dios, restaurar el altar de nuestro corazón. Vimos la restauración del altar, hermanos, en tantas ocasiones, aquí en la palabra del Señor. Dice, reparado, el versículo 16, reparó luego el altar de Jehová. Entonces, hay que corregir la adoración en nuestro corazón. Si se ha levantado algún otro altar, hermano, hay que romperlo. ¿Cómo se rompe? Mañana me pongo. Mañana voy a agarrar el pico o una masa. No, hermano. Ya. Es arrepentimiento. Cambiar de dirección. Dejar de confiar en que eso me va a dar lo que solamente Dios me puede dar. ¿Amén? Entonces debemos derribar los ídolos que hay en nuestro corazón. Y esto será una tarea que nos llevará toda nuestra vida, hermano. No sé si, creo que Calvino dijo una vez que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, ¿sí? Entonces, hermanos, para que podamos cambiar, la pregunta que dejamos al principio, ¿podemos cambiar? ¿Podremos cambiar? Hay todos chicos que, bueno, uno que parece que cambió, el otro parece que no. A menos que conozcan a Dios, hermano. A menos que se arrepientan de su pecado y cambien la dirección de su vida, sus corazones van a seguir igual, de maligno. Y usted y yo, hermanos, al estar en Cristo, dice la palabra que hemos sido hechos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, fueron hechas todas nuevas. Pero a partir de ahí, hermanos, luchamos cotidianamente con nuestra carne, con nuestro orgullo, con nuestro yo, con nuestro ego, que es una fábrica de ídolos, que está buscando permanentemente, a ver, bueno, sí, pero es más corto Mercado Libre que pedirle a Dios tantas cosas y pedir si está en la voluntad de Dios. Mercado Libre, hermano, porque por la rapidez, veo que cada vez más rápido Mercado Libre. Parece que adivina lo que usted está queriendo. No le ofrece algo. ¿Cómo sabía que quería esto? ¿Sí? Fíjense la tecnología a lo que va. Eso es inteligencia artificial, ¿no? ¿Sabe usted? Si usted está mirando, ve un cartelito en el celular y ve, ya eso se va acumulando una información, entonces de ahí se disparan un montón de algoritmos que nos tientan, ¿sí? ¿Ve que así es de Dios? ¿Sí? Pero está bien. Yo le doy un ejemplo burdo, hermano, no estoy diciendo que se pueda usar una aplicación, pero ahí dice que nos cuesta decirle no. Queremos cortar camino. Y tú y yo debemos aprender a confiar en Dios, en el Dios que tenemos, porque si confiamos en Él, nada nos va a mover. Esta victoria que decíamos recién, tú me has hecho libre, y terminamos adorando al Señor con ese cántico que le decíamos que somos libres en su presencia.
como adoradores, hermanos, tenemos que ordenar, tenemos que arreglar el altar de nuestro corazón, para que realmente su presencia, hermanos, nos mantenga en esa libertad. Su presencia es la que queremos ser felices, queremos tener dicha, queremos tener claro nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro destino, nuestra función, nuestro qué hacer en la vida, hermanos, es ¿en dónde? En Cristo. En Él estamos completos. Separados de Él, nada podremos hacer. Amén. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude en este tiempo. Vamos a compartir la cena del Señor en unos minutos nada más. Entonces, tenemos que meditar. Dice la palabra que el apóstol Pablo le tuvo que decir a la iglesia de Corintios: mire, acá hay algo que está medio desordenado acá. Hay unos que están enfermos, hay unos que están debilitados y hay unos que se han muerto, porque no están obrando bien, no había arrepentimiento. Había gente que se reunía, que comían, que participaban de la cena del Señor, pero no había un arrepentimiento. Entonces Dios les dice que tenía que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. No valorar el alto precio, el alto costo que fue pagado. Entonces, cuando hay un pecado, cuando hay pecado en nuestro corazón, cuando hay falta de perdón, hermanos, estamos menospreciando la sangre de Cristo. Estamos diciendo: no, pero no es tan grave si Cristo murió. Fue clavado en una cruz, es gravísimo el pecado. Entonces, hermanos, la dignidad de recordar el alto precio, el alto costo, el alto valor que Dios encontró a nuestra vida, para morir en nuestro lugar, para ocupar nuestro lugar, pagar nuestra deuda. Entonces, por eso Él dice: por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y después coma. Así que vamos a orar, hermanos, ahora, y vamos a tener un tiempo de clamor, y ahí podemos arrepentirnos. ¿Y cómo se manifiesta el arrepentimiento? Con confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Dios perdona, pero tiene que haber un arrepentimiento, un cambio de dirección. Aquí no vemos a un Manasés que dice: sí, Señor, yo creo, he actuado mal, yo quiero volver a Jerusalén, por favor, que me libere, quiero volver. Y vuelve y sigue igual. No, volvió, hermano, y hizo un cambio total. Eso es arrepentimiento. Amén. Amén. Entonces, arrepentimiento, confesión. Yo me pruebo, porque ¿por qué dice pruébese cada uno a sí mismo? Porque cada uno sabe qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha pensado, qué es lo que ha hablado, cómo ha actuado. Entonces, hermanos, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. ¿Amén? Hay que discernir el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Amén? ¿Cómo está con la iglesia? ¿Ama a su hermano, a su hermana? ¿Cómo habla de la iglesia? Cuidado, hermano, con la iglesia. Porque si no discernimos el cuerpo de Cristo, acá dice, estamos en el mismo pacto, ¿no? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Amén. Así que vamos a disfrutar, hermano, de una Santa Cena especial. La presencia del Señor se va a mover, pero tenemos que estar a cuenta con el Señor. Entonces vamos a tener un tiempo de clamor, de oración. Tengo que perdonar a alguien, perdone. Tengo que arrepentirme de un pecado, de un mal hábito. Es el momento. Si no lo hace, no coma el pan ni beba el vino. Amén. Porque dice la Biblia que va a comer y va a beber el juicio. Amén. Invito a que se coloque de pie. Vamos a orar. Bendito Dios,
Amado Padre Celestial, te damos gracias en este día. Porque cuando vamos a la Escritura, Señor, y encontramos la experiencia de tantos hombres, tantas mujeres, Señor, nos damos cuenta que a pesar de la distancia cultural, en años, en el avance de la tecnología, en las formas en la que la sociedad se maneja, nos damos cuenta que el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Sigue teniendo la misma tendencia. Señor, y en esta hora te damos gracias porque cuando vemos el ejemplo de estos niños, Señor, que un juez o un grupo de jueces humanos les dio una nueva oportunidad. Una cosa es que el hombre nos dé una nueva oportunidad. Bienvenido sea, porque hay mucha gente que puede ser recuperada, creemos que es posible. Pero Señor, cuando tú nos das una nueva oportunidad, qué maravilloso, Señor. Porque si hay alguien que es justo y santo, eres tú, Señor. Y si hay alguien que es ruin, es pecador o tiene tantos defectos, somos cada uno de nosotros, Señor. Pero sin embargo, tú estás dispuesto a perdonar, tú estás dispuesto a limpiar nuestro corazón. Tu palabra nos dice que si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, van a ser emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero en ese proceso hay un corazón que se arrepiente, hay un corazón que reconoce, hay un corazón que confiesa, hay un corazón que dice: Señor, te he dado de la espalda en este ámbito de mi corazón. He profanado tu santuario. He llenado mi corazón de pensamientos, de actitudes, de palabras que te han ofendido, Señor. Yo sé que están mal, pero como lo comparo siempre con alguien peor, me parece que no es tan importante, Señor. Pero tú en esta noche nos hablas de que sí es importante, que el pecado es dañino. El pecado como le pasó a Manasés, nos lleva a vivir en cautiverio, a estar atados. Nos aleja de la bendición, nos aleja del propósito, nos aleja de lo que tú quieres darnos y hacer con cada una de nuestras vidas, Señor. Por eso en esta hora, bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, estará trabajando en cada corazón, y tu Espíritu Santo trayendo convicción, Señor, convicción, para que nadie piense: no, pero no es tan grave, porque si es un pecado es grave ya. Tal vez por muchos años Manasés creyó que no pasaba nada, pero finalmente las consecuencias de su pecado trajeron aflicción no solamente a su vida, a su familia, a toda la nación de Judá. Porque los efectos del pecado son así. No terminan solamente en dañar a uno, avanzan y perturban, rompen la armonía del matrimonio, la armonía del hogar. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que en esta tarde, si hay alguien que está reconociendo en su corazón que ha levantado ídolos, que está considerando que tal persona, tal situación, tal comodidad, tal placer, tal reputación es la que le va a otorgar lo que solamente tú le puedes dar, Señor, y se está arrepintiendo, gloria a Dios, Señor, que pueda renunciar, que pueda decir: derribo, rompo ese altar y restauro el altar de adoración al único y
mi verdadero Dios. No quiero tener un corazón dividido, no quiero tener una mente dividida, quiero tener una mente transformada, un corazón entregado totalmente a ti, Señor. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Señor, gracias. Queremos, Señor, tener ese corazón. Tener ese corazón, Señor. Señor, tú estarás escuchando como escuchaste la voz de Manasés, la oración y el clamor de tus hijos. Lo puede hacer, hermano, lo puede hacer audiblemente, lo puede hacer en su corazón sin avergüenza, pero no se da problema. Dios conoce. Si hay arrepentimiento en su corazón, Dios limpia. Si él confiesa, Dios limpia, perdona, no hace más memoria. Y usted va a salir de aquí renovado, transformado, no solamente porque comió y bebió el pan y la copa de vino, sino porque el mensaje del Evangelio ha tenido lugar en su corazón. Es un mensaje que sigue vigente. No es solamente para el inconverso, es para cada uno de nosotros, Señor, que podamos vivir una vida de arrepentimiento, que haya corazones, Señor, que sientan el dolor de haberte fallado, pero que tomen la determinación de dar un vuelco, de darle la espalda al pecado y caminar en dirección a tu señorío, a tu voluntad, a tu propósito, Señor, con la confianza plena de que lo mejor, Señor, es lo que tú quieres para nuestras vidas, porque aún nos dice que aún las peores situaciones, toda adversidad, tú las guiarás para nuestro bienestar. Gracias, Señor, porque eres un Dios de amor. En esta hora tú estés tocando cada vida, tocando cada corazón, que hay arrepentimiento. Hay jóvenes, hay señoritas, hay adolescentes que se deberán arrepentir, hay varones, hay mujeres, hay papá, hay mamá, hay abuelos que se deberán arrepentir. Pero este es el tiempo, este es el momento, porque Dios está dispuesto a soltar perdón. Lo hizo con Manasés, cuanto más hoy que nos mira a través de Jesucristo, de su justicia. Gracias, Señor, porque ese sacrificio fue acepto allí en la cruz, y por ende hoy nosotros podemos tener acceso a tu presencia, podemos tener acceso a tu gracia, Señor, por medio de la fe. Por eso en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, todo pecado caiga por tu poder, Señor, porque acá hay gente que se arrepiente, acá hay gente que confiesa, acá hay gente que ha entendido lo que tú quieres, Señor, y está buscando y está procurando ahora, en más de buscar solamente en ti lo que ha estado buscando en otras cosas. En el nombre de Jesús, aún aquel corazón que no puede perdonar, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo espíritu de orgullo, todo espíritu, Señor, de altivez, toda forma, Señor, en la que esa amargura se ha arraigado en el corazón, Padre, comience a caer y a retroceder en el nombre de Jesús, para que pueda ser libre, para que toda raíz de amargura sea quitada y para que a través del perdón pueda venir una verdadera libertad, porque todo pecado nos ata y todo pecado de falta de perdón nos ata con el ofensor, con aquel que hemos ofendido. Queremos ser libres, Señor, para que en esta noche, en esa libertad, podamos disfrutar de esta celebración que tú instituiste, Señor, allí en el aposento alto, y con tanto amor, Señor, estás esperando que tu pueblo, Señor, refleje, celebre y refleje, Señor, esa adoración plena hacia ti, el único que lo merece, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor.